¿Qué tal mi gente? Una chica perica para el fin de semana, una chiqui. Antes de meternos de lleno a lo que es la disputa por los derechos televisivos en el plano local en la Liga 1, los derechos de transmisión de la Liga Peruana, quería compartir con ustedes un antecedente histórico, un antecedente relacionado al fútbol mundial, al fútbol brasilero concretamente, a la Confederación Brasilera de Fútbol y que tiene como uno de sus protagonistas a Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El mejor atleta, considerado el mejor atleta del siglo XX, el mejor futbolista en la historia del fútbol brasileño y para algunos del fútbol mundial, de todos los tiempos. Este dato, esta información que les traigo hoy día se sustenta en la investigación realizada por 4 periodistas: Amaury Ribeiro, Leandro Cipollini, Luis Carlos Aceña y Tony Chastinet en su libro El lado sucio del fútbol. Pues bien, a finales de la década del 50 del siglo pasado, hasta 1970, Pelé se convierte en un referente del fútbol mundial. Marca un hito en la historia del fútbol, un antes y un después. No solo por el gran juego que desplegó en el campo, no solo por la introducción de lo que hoy se conoce como el juego bonito de la mano de la selección brasilera, sino por lo que representó y representa para las actuales generaciones. Pelé es sinónimo de orden, Pelé es sinónimo de disciplina, Pelé es sinónimo de pundonor. Pelé es sinónimo de una serie de cualidades. Por eso Pelé se convirtió en un hito, no solamente dentro del campo, sino fuera de él. Pero ojo, no todo fue color de rosas en la vida de Pelé, en la trayectoria de Pelé. Allá, por 1966, previo al Mundial de Inglaterra, Pelé atravesaba grandes problemas financieros, atravesaba una crisis económica considerable, estaba al punto de la quiebra, al borde de la quiebra. Es así que un dirigente visionario en temas empresariales, João Havelange, presidente de la Confederación Brasilera de Deporte en aquel entonces, identifica estos apuros por los que pasaba o Rey Pelé. ¿Y qué hace? Sanea la deuda del máximo referente del fútbol brasilero. Una deuda que bordeaba los 25.000 reales, que a valor actual es aproximadamente $45.000. Lo sanea evidentemente no con recursos propios, sino con recursos de la Confederación Brasilera de Deportes. Hay que recordar que hasta ese momento no existía la Confederación Brasilera de Fútbol. Era un ente único que dirigía todas las disciplinas en Brasil, la Confederación Brasilera de Deportes. Entonces, a partir de ese momento, 1966, se comienza a entablar una relación estrecha entre João Havelange y Pelé. Relación que luego se vería resquebrajada ya por la década del 90 y que ya analizaremos en breve. Entonces, como consecuencia de este vínculo, Pelé y João Havelange entablan una relación de largo plazo. Una relación, llamémoslo así, amical. Porque, ojo, no todo en el fútbol, no todo en el negocio del fútbol está vinculado a un balón. No solamente está en disputa un balón, están en disputa grandes intereses económicos y financieros. Y uno de estos intereses económicos y financieros están vinculados a los derechos de televisión, a los derechos de transmisión. Pues bien, saltemos 3 décadas después, 1993, Ricardo Teixeira, yerno de João Havelange, se corona como el presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol. Ya la Confederación Brasilera de Deportes se desintegró y dio paso a una serie de confederaciones por cada disciplina. Y la Confederación Brasilera de Fútbol, en 1993, estuvo liderada por Ricardo Teixeira. João Havelange ya era el mandamás en la FIFA. Y Pelé, en ese año, en 1993, decide fundar una empresa, constituir una empresa, Pelé Sports and Marketing, con la clara finalidad, el claro objetivo de hacerse de los derechos de transmisión del campeonato brasilero. Sin embargo, Pelé, quien hasta hace unas décadas, hasta hace unos años, era aliado de João Havelange, no contaba con que Ricardo Teixeira y João Havelange ya tenían en mente quién sería el destinatario de estos derechos televisivos. Estos derechos televisivos iban a ser adjudicados a la empresa Traffic, propiedad de José Ávila. José Ávila y Traffic, sí, esa empresa y ese empresario que estuvieron vinculados al caso FIFA Gates, que es materia de otra investigación y de otro video. En ese momento, en 1993, ante la negativa de adjudicación de los derechos de transmisión del campeonato brasilero, se arma la guerra. Una lucha sin cuartel entre Ricardo Teixeira, João Havelange contra Pelé. Tan es así que en 1995 Pelé es nombrado
por el presidente de la República de aquel entonces, Fernando Enríquez Cardoso, como ministro extraordinario de deportes. Y en su faceta de ministro, Pelé promueve un proyecto de ley para fortalecer la legislación deportiva y, de la mano, restar autoridad a los mandatarios del fútbol. Esto claramente fue un baldazo de agua fría para los dirigentes Ricardo Teixeira y João Havelange, quienes también le declaran la guerra a Pelé. Es así que en 1997 Pelé se presenta conjuntamente con su empresa a una nueva licitación, pero esta vez para la adjudicación de los derechos de transmisión del Mundial Francia 98. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Exactamente. Pelé fue vetado. Pelé y su empresa fue vetada. Y con documentos que salieron a finales de la década del 90, se determinó que esta negativa de João Havelange y de Ricardo Teixeira para que Pelé se hiciera con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de Francia 98 respondía justamente a las rencillas y las relaciones ásperas que existía entre Ricardo y Pelé. Es así que Pelé, enfurecido, molesto, enojado, impulsa con mayor ahínco este proyecto de ley para restarle autoridad, para restarle poder a los dirigentes del fútbol brasilero. Y en 1998 se sanciona la ley que hoy se conoce como la ley Pelé, la ley 9615. Una ley que fortalecía la posición de los futbolistas porque les daba derechos sobre sus cartas pase, les daba sus derechos de imagen, podían ellos negociar sus derechos de imagen, les daba derechos a los árbitros, les restaba poderío a los mandatarios y brindaba la posibilidad de que los clubes se constituyeran como empresas o se transformaran en empresas. Por estos motivos, por estas asperezas, por estas relaciones accidentadas entre estos personajes, João Havelange, en una entrevista a la revista Playboy, declara lo siguiente en relación a Pelé. Y me permito leer textualmente lo que dice. Le ofrecí todas las atenciones a Pelé y le hice todo de gentilezas a ese muchacho, todo tipo de gentilezas a ese muchacho. Me gustó mucho el muchacho. Es un mito del fútbol, un jugador inolvidable. Pero jugar al fútbol es una cosa y ser empresario es otra. No puedes salir por ahí atacando violentamente a los otros solo porque perdió una licitación. Ese muchacho no podía hacerme lo que me hizo. Ricardo Teixeira, está casado con mi única hija, dice Havelange. Es padre de mis nietos. Yo lo hago todo por él. Ahora se dan cuenta por qué los intereses son tan fuertes detrás de los derechos de televisión, incluso en una liga tan minúscula deportivamente hablando como la peruana, que no está ni siquiera cerca de las grandes ligas del torneo sudamericano de las confederaciones sudamericanas, mucho menos a nivel mundial, pero que sin embargo resulta altamente atractiva desde el punto de vista financiero y económico. Ya volvemos más adelante para hablar ya de manera extensa sobre los derechos de transmisión del torneo local. Así que nada, disfruten su fin de semana, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Y gente, no se vayan todavía, hay recomendación. Este es el librito, El lado sucio del fútbol, de los autores Amaury Ribeiro, Leandro Cipollini, Luis Carlos Aceña y Tony Chastinet. Es un trabajo de investigación acucioso realizado por periodistas de investigación, les va a encantar. Tiene información sobre ese lado oscuro, ese lado sucio que no conocemos del fútbol o que no queremos conocer, o que algunos periodistas que tienen pantalla en señal abierta no quieren brindar, pero que existe. Así que les va a gustar. Habla cómo las diversas figuras del fútbol mundial están vinculadas a los temas del negocio, cómo las grandes marcas Nike y Adidas manejan el fútbol. Se menciona la anécdota, por ejemplo, del Mundial de Francia 98, que se decía que Ronaldo Nazario estaba enfermo, pero que por un acuerdo con la marca tenía que estar sí o sí en la final y que por eso jugó pues en una condición defectuosa, en una condición bastante desmejorada frente a la gran Francia, que ganó sin ningún reparo, creo yo, más allá de la enfermedad o de las molestias que haya tenido Ronaldo. Pero te da ese alcance de lo que se necesita saber sobre aquella parte del fútbol que no conocemos. Nada, mi gente, los dejo y nos vemos en un próximo videito.